Pues muy bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a retomar este libro que habíamos estado leyendo, que es Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton. Este libro lo empezamos a leer porque estaba en nuestras listas de probabilidades para revisar dentro de libros que cuestionan o que hablan de diversidades afectivas. Entonces, nos habíamos quedado por ahí del capítulo 3 o del capítulo 4. Entonces vamos a retomar desde allí. Todos los episodios de este libro se quedan disponibles en YouTube y el libro en PDF está disponible de manera gratuita en el Telegram. Va a quedar el canal de Telegram de libros en la descripción de la cajita, en la cajita de la descripción de YouTube. No, pero ya andamos al 100. Muy bien, pues comencemos. Nos habíamos quedado en la sesión pasada como a medio libro. Como que no nos está gustando, ¿no? Pero miren, nos falta un montón todavía y yo sí deseo acabarlo porque me gusta acabar los libros, ¿no? De nuevo, como para acotar, Dolly Alderton es una morra inglesa que vivía en un pueblito, ¿no? Entonces, pues muchas de las experiencias y posibilidades que tiene se enmarcan desde esos lugares. Entonces, nada más como para tenerlo en cuenta, porque recuerdo que habíamos sentido y pensado que estaba un poco blanco el asunto, pues. Entonces, vamos a continuar. La universidad nunca será un lugar ideal para alguien que tiene una relación enfermiza con el alcohol, pero yo elegí la peor de todas cuando presenté la solicitud para que me admitieran en Exeter. Arropada por las verdes colinas de Devon, Exeter es conocida desde hace mucho por ser una universidad para señoritos medio arruinados y medio analfabetos. Si alguna vez se encuentran con un británico de mediana edad que sigue jugando al lacrosse, que se sabe las normas de los juegos de beber y que canta mejor en latín que en inglés cuando está borracho, es muy probable que haya estudiado en la Universidad de Exeter, o en la Universidad de los Fresas, como la llamaban en los 80s. Yo hice la solicitud solo porque Farley lo hizo. Ella lo hizo porque las clásicas estaban bien y le gustaba la costa. Ay, si mi universidad hubiera estado en la costa, también hubiera estado yo muy feliz. Terminé yendo solo porque no entré a la carrera que realmente quería en Bristol y mis padres me dijeron que tenía que ir a la universidad, sí o sí. Hoy todavía sigo convencida de que los 3 años que pasé en Exeter me dejaron más tonta que cuando llegué. Un poco eso hace la universidad a veces, la verdad. Hice entre poco y nada, pasé de ser una lectora empedernida a no leer ni una sola página de un libro que no fuera obligatorio, y ni siquiera creo que llegara a terminar uno solo de esos. De septiembre del 2006 a julio del 2009, lo único que hice fue beber y coger. Lo único que hacía todo el mundo era beber y coger, con breves pausas para comerse un kebab, ver algún concurso de la tele o comprarse un vestido elegante para una fiesta de las que vas de bar en bar con la temática lo que el vino se llevó. En vez de ser el epicentro del pensamiento radical y activismo apasionado que había esperado que fuera, era el lugar más políticamente apático en el que había estado. Durante el tiempo que viví allí, solo me enteré de 2 protestas. La primera fue un levantamiento del cuerpo estudiantil contra la retirada de las papas fritas onduladas del menú del pub del sindicato de estudiantes. La segunda fue la petición de una joven de que se hiciera un camino de herradura por el campus para que ella pudiera ir a clase y volver en pony. No mames. No mames. Es que verdaderamente cada vez que lo leemos siento que pudimos leer otra cosa, pero ajá, a ver, vamos a darle chance, güey, son las primeras 40 páginas. Los años que perdí en Exeter me amargarían la vida si no fuera por lo único que hizo que aquella lamentable experiencia valiera la pena: las mujeres que conocí. En la primera semana, Farley y yo encontramos un grupo de chicas que se convertirían en nuestras mejores amigas. Estaba Lacey, una estudiante de arte dramático con el pelo dorado y muy habladora. AJ, una morena brillante que venía de un colegio de chicas estricto y que cantaba himnos de religiosos cuando se emborrachaba. La Talia. Sabrina, la rubia encantadora llena de vida y de un entusiasmo casi infantil. Estaba Sophie, la chica del sur de Londres, pelirroja, graciosa y masculina, que siempre venía a arreglarnos cosas a la casa. Y también estaba Hicks. Hicks era nuestra cabecilla. Era una chica salvaje, nacida en Suffolk, con el pelo
con el pelo rubio decolorado y cortado a la altura de las orejas, ojos feroces con una capa de sombras turquesa brillante, piernas largas y juguetonas de adolescente, y unos pechos que yo podría identificar hasta en la rueda de conocimiento porque los enseñaba a todas horas. No había conocido a alguien como ella. Era atrevida y peligrosa, despierta y temeraria. Parecía que nada tenía consecuencias cuando estabas a su lado. Actuaba como una emperatriz en su reino, que tenía sus propias normas. Un reino en el que la noche terminaba a la 1 de la tarde y la siguiente empezaba esa misma tarde. En el que un viejo al que conocías en un pub terminaba como inquilino temporal en tu casa. Vivía en el presente completa, plena y enteramente. Era glamurosa y envidiablemente rockera. Su apetito insensato e ilimitado por pasarla bien marcó aquellos 3 años. El ambiente de Exeter era tan masculino que yo a menudo me pregunto si eso explica por qué nos comportábamos así cuando éramos estudiantes, si mi grupo de amigas intentaba igualar esa energía agresiva con su comportamiento. Era una perpetuación de la cultura de las fraternidades estadounidenses de las películas con la que habíamos crecido, y se entrecruzaba con el sistema jerárquico y lleno de malcriados de las escuelas privadas británicas. Nos gustaba orinar en cuclillas en un grupo detrás de los contenedores. A Farley y a mí nos descubrieron una vez y nos regañaron por hacerlo a las afueras de un cementerio, con el culo al aire a la vista de los coches que pasaban por ahí, uno de los cuales, por desgracia, fue una patrulla. Robábamos conos de tráfico que se acumulaban en nuestra sala. Nos tomábamos unas a otras en brazos y nos lanzábamos por los aires en las pistas de baile de los antros. Hablábamos del sexo como si fuera un deporte en equipo. Teníamos los humos muy subidos y actuábamos con una sinceridad brutal y sin ninguna envidia entre nosotras. A menudo matábamos de aburrimiento a las posibles conquistas de las demás con largas lecciones ebrias sobre lo fantástica que era esa amiga. En la casa destartalada con la puerta roja en la que vivía AJ, Farley, Lacey y yo, teníamos un libro de visitas para que lo firmaran antes de irse la mañana siguiente los que se quedaban a dormir. Había una televisión descompuesta de los 80 en el jardín trasero que se quedaba allí, lloviera o hiciera sol. Se nos llenó el pasillo de babosas y yo las salvé una a una y las puse en un rinconcito con hierba. Lacey me confesó más adelante que las mataron con veneno sin decírmelo. Fue una época de desenfreno intenso y excéntrico. Un mundo en el que 2 de mis amigas se quedaban despiertas toda la noche bailando y luego iban a la catedral de Exeter a la misa el domingo a cantar himnos a gritos vestidas de licra dorada. Un mundo en el que Farley se levantó un día a las 9 para ir a clase y me encontró con Hicks, aún en el piso de abajo bebiendo Baileys con un taxista de mediana edad al que habíamos invitado a entrar en casa la noche anterior. Éramos el peor tipo de estudiantes que alguien se puede imaginar. Éramos temerarias y egoístas e infantiles y violentamente despreocupadas. Éramos las Broken Britain, esa sociedad británica en ruinas de la que hablaban los periódicos conservadores. De hecho, solíamos entrar a los pubs gritándolo. Ahora me cambio de acera o me bajo una parada antes del metro para evitar estar cerca del tipo exacto de personas exhibicionistas, ruidosas, tontas y engreídas que éramos nosotras. Me acordé de la vez de los gritones, que estábamos en los tacos y pasaron y yo, ¡ay, pinches gritones! ¡Que se vayan de aquí! Y de pronto justo me acordé que yo era así en la secundaria y dije, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ser esta adulta! Si en algún momento quería calcular hasta qué punto llegaba el alcoholismo de mi grupo de amigas de la universidad, solo tenía que buscar en los ojos de la gente que venía de visita. Mi hermano pequeño, Ben, vino a verme un par de veces cuando tenía 17 y se quedó horrorizado por las apariciones medio desnudas y apenas conscientes que se encontró en los antros a los que lo llevé. Se le quedó especialmente grabada la zona de un bar llamada El Rincón de las Leyendas, porque solo miembros del club de rugby podrían entrar ahí. Más adelante se les dijo a mis padres que esta visita de 3 días a Exeter fue una de las razones principales por las que decidió no ir a la universidad e inscribirse en la Academia de Interpretación. Lauren se fue a estudiar filología inglesa a Oxford y alguna vez llevamos a cabo nuestro propio programa de intercambio. Ella tomaba el megabús para venir a Exeter y yo pasaba unos días matando neuronas. Después yo iba a Oxford con ella y paseaba por el parque con ciervos en Magdalen, imaginándome una vida alternativa en la que leía libros, escribía una redacción cada 2 semanas y vivía sin televisiones en una casa que tenía una torre de aguja. La primera vez que vino Lauren fue como si yo estuviera enseñándole a ser un estudiante. Una noche salimos, pedí una botella de vino rosado de 5 libras en la barra. De acuerdo, dijo. ¿Pero es solo para nosotras dos? No,
Es solo para mí, le contesté mientras ella miraba a una de mis amigas, que tomaba una botella de vino. Después, todas, una botella de vino cada una y vasos de plástico de la barra. Nos tomamos una botella, cada una. Al día siguiente, tirada en el sofá comiendo pizza excesivamente cara, dulce y de masa gruesa, vio su primer capítulo de America's Next Top Model. Esa tarde conoció al jugador de lacrosse que, según decían, había empezado a escribir su trabajo de geografía humana en el pub a las 2 de la tarde del día que se tenía que entregar. Lauren decía que siempre volvía a Oxford relajada y revitalizada después de un necesitado descanso de su agotadora experiencia universitaria, llena de fanfarronería intelectual. Tras pasar unos días en Oxford, yo siempre volví a Exeter algo baja de ánimos y pensando siempre en marcharme. Me siento muy conflictuada en este punto en el que esta morra en particular nos contaba en capítulos anteriores que viene de una familia que es muy religiosa, conservadora, y me preocupa un poco el darnos cuenta, o sea, me preocupa la obviedad al darnos cuenta que las restricciones que nos van poniendo nos hacen explotar cuando tenemos la posibilidad de habitar los espacios por nosotros mismos. Lo digo de otra forma. No me parece nada casual, y esto sé que es muy obvio, pues, pero no me parece nada casual que ellas, o que eligieran la Universidad de Exeter, las morras que habían estado en escuelas religiosas separatistas. Y que entonces, cuando llegaran a la universidad, que era donde no tenían más a papás, tutores ni prefectos vigilándolas y atrás de ellas, empezaran a hacer un desmadre. Y entonces, yo pienso en mí. Yo pienso en cuando me daban permiso en la secundaria de ir por mi uniforme, a comprar mi uniforme yo sola. Y me iba a las 7, 8 de la mañana y regresaba a las 11:30 de la noche, porque eran los únicos espacios que me daban para mí. Y podía estar haciendo nada y valiendo madre en Santa Fe, dando vueltas a lo pendejo porque no tenía dinero, pues, ¿no? Yendo a Santa Fe, caminando de ida y de vuelta. Pero era como poder aprovechar y doblar todo el límite posible, porque nunca me iban a dejar hacerlo de nuevo. Y un poco ligándolo a la monogamia, pues, ¿no? Como, pues para empezar a hacernos preguntas que a lo mejor el libro no nos está permitiendo hacernos. Me pregunto un poco si estas relaciones de privatización y de privación y de restricción no hacen que eventualmente la soltería parezca una gran idea, porque implica retomar de nuevo el control de nosotros mismos y de lo que significa el mundo para nosotros mismos. Lo hablábamos también en el círculo de lectura de los miércoles con el glow up, ¿no? Decíamos que pues hay una cosa bien interesante que es la gente le dice glow up a retomar tus propios espacios y a retomar la tranquilidad y la paz que implica no sentirte restringido ni triste ni ceñido a alguien más, ¿no? El famoso glow up en las relaciones o al terminar relaciones se da por el espacio de restricción y de sacrificio de mí misma en la relación. Eso es lo que llamamos la gente está volviendo a brillar, es la gente que tiene los recursos para hacerlo reapropiándose de sí misma. Y un poco la soltería dentro de la lógica de las relaciones mononormadas o monoamorosas, o monógamas, tiende por ahí. O sea, claro que suena bien y claro que cada vez en la cultura pop nos dicen deberías pasar un tiempo a solas porque implica no seguir renunciando a tu espacio propio. Y entonces a lo mejor tendría que estarnos hablando de que los espacios de privación no nos están permitiendo reconocernos a nosotros mismos y eso, uno, nos hace un gancho más fácil para las violencias. Sí o sí. Porque si afuera lo único que conoces es esto, ¿no? O sea, este exceso compensatorio por toda la restricción, a mí me saltan todas las alertas rojas, no más del libro, pues, ¿no? Que las morras no tuvieran la más mínima preocupación por quién entraba a su casa. Por invitar a cualquier taxista, a mí eso me pone los pelos de punta, pues. Y a lo mejor yo soy muy, muy tu tía conservadora, también puede ser.
Pero, o sea, sí me anervia como pensando en mi historia, yo me puse en riesgo un chingo de veces por no decirle a mi mamá en dónde estaba o por no decirle a ningún adulto en dónde estaba, por miedo a no volver a salir nunca. No, Bonnie. ¿Qué dijiste? Ah, qué chi, dice Natalia. ¿Quieres agregar algo más? Y entonces me parece como muy peculiar esta sensación de contraposición. O sea, cuando ella nos habla de Oxford y nos habla de Exeter, nos está hablando de dos espacios de restricción distintos. O sea, en Exeter la restricción existe o existió previamente, y entonces esta escuela en la que todo el mundo está valiendo verga, ¿no? Representa todo aquello de lo que nos privaron. Y pareciera como súper decadente. Y no sé si está bien o mal, no voy a juzgar eso. Pero pienso en la amiga de Oxford y pienso en que el estado también de restricción en el que está es tal que necesita acercarse a este espacio de decadencia desde un lugar seguro donde dice, bueno, el lunes me regreso a mi casa para descansar del cansancio que es constantemente estar debiéndole algo a alguien en una escuela, pues. Porque para nadie es sorpresa que los espacios educativos también son súper tortuosos. Sobre todo estas universidades que tienden a decirse a sí mismas las mejores, son eso, bien tortuosas. Tienen procesos educativos bien culeros, tienen espacios educativos bien culeros, tienen muy poco apoyo a los estudiantes. Y entonces esto no me parece que de todos modos todo el tiempo estamos replicando estos discursos de restricción y privación hacia los cuerpos, emociones y mentes de las personas que los habitan. Y lo pienso hasta en las tesis, pues, en el cómo no puedes hacer la tesis de lo que te canta el culo. Siempre tiene que ser algo de lo que los sinodales ¿no? O de los, ¿cómo se llaman los asesores de tesis? Eso, asesores de tesis, qué tonta. Te recomiendan, ¿no? Yo conozco mucha gente, por ejemplo, de mi carrera, que terminó, o sea, que tenían todo el amor por difusión de información y terminaron haciendo tesis de catalogación porque era lo más fácil, porque era lo que nos recomendaban los asesores para ellos también aumentar sus conteos de tesis. Entonces, creo que eventualmente en todos los sistemas que estemos revisando, que estén constreñidos a sistemas jerárquicos, hablan de sistemas también de restricción. Y me hace preguntarme cuánto replicamos eso con nuestros amigues, con la escuela, en nuestras propias casas. No sé, o sea, tengo preguntas. Cuando hablo de la burbuja del mal comportamiento sin consecuencias, que fue mi escuela y mi experiencia universitaria, siempre vuelvo a una anécdota en concreto que incumbe a Sophie, que ahora es una periodista respetada y de éxito que escribe sobre temas cruciales relativos a las personas LGBTQ+, y a las mujeres, para recordar lo mucho que hemos cambiado. Una noche, después de salir de una fiesta tailandesa de la luna llena en un pub cerca de un muelle, y pensando en que iba a vomitar por culpa de los 8 caballitos de vodka con Red Bull que acababa de pedir y tragarse, a la verga, cómo no se murió de un paro. Sophie, disfrazada de pescador tailandés, se tumbó en el suelo cerca del agua al lado de un amigo que estaba meado. A su otro lado, y medio comatosa, estaba la amiga de una amiga tumbada boca arriba como una estrella de mar. Sophie vio la doble oportunidad de poner a salvo a una mujer y de coger, pero una vez que llegó a la residencia de la chica quedó claro que eso no entraba en sus planes, así que tomó otro taxi para volver al antro donde pidió otros 8 caballitos de vodka con Red Bull. Entonces conoció a un chico que le dijo que iba a un bar que abría hasta tarde, donde habría curry, e iba a pedirlo para llevar. Sophie se fue con él y gritaron ¡Curry! ¡Curry!, golpeando la barra del bar. Pidieron la comida, se fueron a casa de él y comieron muchísimo curry. Sophie vomitó en un tazón de metacrilato en la habitación del chico. Lo dejó a un lado y se quedó dormida de la cama. Se despertó la mañana siguiente disfrazada de pescador, miró el tazón lleno de vómito, pero no hizo nada con él. Tomó el patín del diablo del chico y volvió contenta a casa. Solo queríamos tener historias que contarnos las unas a las otras, me dice ahora cuando me preguntó cómo podíamos tener un apetito tan infantil por la temeridad y ser tan inconscientes. Eso era lo que nos intercambiábamos en realidad.
No era para hacernos las valientes delante de nadie, era para nosotras. Yo lo dudo, pero está bien. Es su experiencia, no la voy a negar. Era evidente que, aunque todo el mundo le gustaba beber, a mí me encantaba. Me lo bebía todo a una velocidad vertiginosa. En gran parte era por el sabor y por la sensación que me provocaba la bebida, pero cuando era universitaria bebía por la misma razón que bebía a los 14. Echarle alcohol a mi cerebro era como echarle agua al jugo de limón. Todo se diluía y se suavizaba. La chica sobria estaba llena de ansiedad, convencida de que todos se iban a morir, temerosa de lo que quedaba del mundo cuando iba a pasar ella. La chica borracha fumaba con los dedos de los pies para echarse unas risas y hacía la vuelta de carro en las pistas de baile. Me gradué en Exeter. ¡A la verga se graduó! Me gradué en Exeter un mes antes de cumplir los 21 y cuando llegó septiembre estaba inscrita en un máster de periodismo en Londres. Lo crean o no, ese fue el año en el que más salí de fiesta. Me habían dejado brutal y bruscamente, así que me lancé a perder peso para olvidarme de la tristeza y bebía y fumaba para distraerme. Todavía no le había perdido el gusto. Me parecía tan fascinante a los 21 como me lo pareció en el Bat Mitzvah de Natasha Brad a los 11 años. Me acuerdo de estar sentada en el metro una de tantas noches de sábado de ese año, mirando las luces de la ciudad, yendo a las afueras del centro de Londres en la línea metropolitana, que galopaba como un caballo por las vías. Todo Londres es mío, pensaba. Todo es posible. Ese año, mi hedonismo llegó a su punto álgido de una manera especialmente rock and rollera. Un viaje largo en taxi. En mi defensa, Hicks lo empezó todo. Durante nuestro tercer año de carrera, su nombre estuvo en boca de todo el cuerpo estudiantil de Exeter cuando una noche de fiesta se fue del bar en el que estaba en High Street, se subió a un taxi y pidió al conductor que la llevara a Brighton. Se gastó hasta el último centavo que tenía para llegar allí y pasó la noche en el suelo de la suite de un hotel con unos amigos suyos que estaban casados y habían hecho una escapada romántica allí. Volvió a Exeter la semana siguiente y contó la historia. La noche comenzó cuando mi nueva amiga Helen, una chica inteligente con el pelo rizado que había conocido en el máster de periodismo, fuimos a casa de nuestra amiga Moya para tomar una copa de vino y repasar para un examen importante que teníamos. Helen y yo procedimos a bebernos una botella de vino mientras tomábamos el sol. Nos pusimos bien borrachas con el vino y a medianoche nos fuimos a casa de Moya. Aquí hay otra cosa interesante que encuentro, que es cuántas veces hemos tenido que separarnos de la realidad, o justo como lo dice ella, diluirla. No sé si con sustancias, pero sí con muchas otras actividades para poder soportar nuestro día a día. O sea, tampoco creo que este espacio de alcoholismo se haya dado de manera gratuita, sino por toda la presión que existía a su alrededor, ¿no? Aquí ahorita ella nos los está contando muy gracioso, pero me interesa saber qué otras cosas estaban pasando en su vida, que el alcohol era tan buena idea para desconectarse de sí misma. O qué problemas estaba arrastrando, que le estaban explotando en la cara, que el alcohol era una buena idea para olvidarse de sí misma, pues. Y entonces pienso en cómo todo el sistema nos ha constreñido para buscar estos suaviteles emocionales para poder sobrevivir el día a día. O sea, y pienso, por ejemplo, no es casual que en universidades y que en carreras tan demandantes el consumo de drogas sea tan alto. Te lo juro que no es casualidad, pues tiene que ver con el nivel de exigencia y con estas estructuras tortuosas que existen en las universidades y en general en los cuerpos estudiantiles. Entonces, hay por ahí tengo preguntas, pues, ¿no? Si la tuviera de frente le preguntaría muchas cosas como, ¿qué chingados, morra? ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que quieras hablar? Las personas no buscamos separarnos de la realidad solo porque sí. Piensen en los blancos. Los blancos no dejan, o sea, se escuchó tan racista. Piensen en la blanquitud. Piensen en la bondad que habita blanquitudes. No, el soltar el privilegio implicaría tener que acercarse a la realidad de la mayoría. Y en la realidad de la mayoría todos tenemos mecanismos para separarnos de esa realidad. Habemos quienes leemos compulsivamente, habemos quienes vomitamos compulsivamente, hay gente que se alcoholiza, pues, ¿no? Todos tenemos nuestros propios métodos.
abandonar la blanquitud, abandonar los privilegios, implica abandonar los espacios seguros que tienen fuera de la realidad mayoritaria. Y está cabrón. Yo sí entiendo por qué duele tanto y entiendo por qué a la gente no le gusta preguntarse cosas, porque no verlas es muy cómodo. Es más fácil. Y cuando... O sea, puede que te duela, pero puedes utilizar otros mecanismos mucho más suaves. Pero cuando lo ves ya no dejas de verlo. Y necesitas dosis más grandes de tus mecanismos para poder transitarlo. Entonces, esto, o sea, lo que estoy intentando decir es, ojalá le podamos quitar el estigma al consumo de sustancias. Porque es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo que solo alguien queriendo drogarse, ¿no? Como la gente antidrogas puede asumir y presumir. Sino es todo un mecanismo de defensa regularmente frente a lo otro. Incluso la toma de ayahuasca, que es un proceso religioso, tiene que ver con una separación de la realidad para poder entenderla. Lo que implica que nuestra realidad no está siendo sostenible. Así que me surge una pregunta, porque ya saben que aquí hacemos preguntas, pues. ¿Cuáles son tus mecanismos para la separación de la realidad? Eso, ¿no? Yo descubrí que el mío es leer, o el mío ha sido mucho tiempo leer, porque me ocupaba la cabeza. Y comer compulsivamente y luego vomitar compulsivamente, porque me hacía volver a mi cuerpo, ¿no? O sea, era como una forma de volver a decirme a mí misma, oye, tu cuerpo existe. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuáles son esos mecanismos que usaban para separarse de la realidad, para poder gestionarla? ¿Y qué está pasando en nuestras vidas que necesitamos esos mecanismos de cuidado y de evasión a su mismo tiempo, pues? Le iba a preguntar a Natalia, pero está jugando en el Switch. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Que cuáles eran los tuyos? Mis mecanismos de evasión. También fue el alcohol durante mucho tiempo y también fue la época de, ¿cómo se llama? De la universidad, especialmente donde más recurría como a ello. La lectura, o sea, pienso que cualquier actividad que pueda ser repetitiva, llega un momento en que se te vuelve compulsión. Uh-huh. Y en ese punto de compulsión es cuando puedes desconectar, o sea, puede ser como que cualquier cosa, ¿no? O sea, algunas sustancias creo que te facilitan llegar a ese estado, Uh-huh. por los efectos que tienen en tu cuerpo, Ajá. pero muchas veces una simple actividad te hace llegar ahí. O sea, igual tiene que ver con sustancias, ¿no? Pero a lo mejor no es tan rápido como con el alcohol, por ejemplo. Y que no es un consumo, sino una producción. Ah, exacto, como por ejemplo esta banda que sí siente que ¿cómo se dice esa palabra? Bueno. ¿Secreta? Ajá, endorfinas cuando hace ejercicio. Pienso en eso. Uh-huh. Sí, y la banda que conocemos varias banda que hace ejercicio para no hablar de sus emociones, por ejemplo. Lo voy a dejar como pregunta en el chat. Dice Ebras, ojalá los míos fueran sanos como la lectura. Es que justo el tema de la compulsión y justo el tema de la obsesión con los mecanismos de evasión es que no son sanos. O sea, no importa qué actividad sea, en el momento en el que te despega de la realidad, ya no es sano. Bueno, y yo me preguntaría qué se supone que significa lo sano. A lo mejor no es estrictamente dañino de manera inmediata como el consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente cuando nos metemos ácidos, se nos nota luego. Que es distinto a cuando estás leyendo, pero yo no le veo sostenible a que te chingues 12 libros en 2 días y medio, que habemos gente que también lo pudimos hacer, que haya una sobrecarga de información en tu cerebro, que ni siquiera estés poniendo atención a lo que lees, ni a tu entorno, y no estés durmiendo y no estés comiendo bien, porque necesitas separarte de la realidad. O sea, cualquier mecanismo que usemos, yo creo que en sí mismo, en el tener que separarnos de la realidad, ya no es un mecanismo sano, ¿no? Entonces no es tanto por el consumo de sustancias, porque mucho del consumo de sustancias de manera recreativa puede ser muy divertido y puedes encontrar cosas muy interesantes y puede ser muy chido y puede estar bien, pues, ¿no? Y hacerte bien. El pedo es, de nuevo, la compulsión.
la necesidad de evadirnos. O sea, el pedo está en la necesidad de no estar presentes. Dice Vianney, yo hacía ejercicio hasta 5 horas seguidas, a veces toda la semana. Terminé lesionada por la compulsividad de entrenar. Exacto, justo es a lo que me refiero. Y entonces puede considerarse un hábito sano porque hace ejercicio, pero hacer ejercicio en chinga 5 horas diarias durante 7 días a la semana, yo no sé si es tan sano, pues, ¿no? Tener que traer un libro en la mano porque si no te mueres de ansiedad en la fila del súper, yo no sé si es sano. Porque implica que el espacio que estás habitando no es un espacio seguro. Para nadie. O sea, no para ti en especial, no para nadie. Entonces, eso es lo que me trae a colación todo el tiempo el libro en este capítulo que estamos hablando tanto del alcoholismo. Continúo. Yo decidí que la noche no había terminado y que quería salir de fiesta. Así que nos subimos a un bus en West Hampstead hacia Oxford Circus. Sin embargo, a mí me subió la borrachera de repente en el camión en el que empezó el trayecto, que además fue increíblemente largo por un accidente de tráfico. De modo que en un momento dado conseguí convencerme a mí misma de que no estábamos yendo en el camión a Oxford Circus, sino en realidad íbamos en autobús al centro de Oxford, la ciudad. Helen, cuyo estado era muy similar al mío, se convenció de mi persuasiva teoría. Lauren se había graduado el año anterior, así que a ella no la llamé, pero sí le envié mensajes de texto a unas cuantas de sus amigas que había conocido cuando fui a visitarla y que sabía que estaban en el último año. Los mensajes apenas eran inteligibles, pero más o menos decían: mi amiga Helen y yo nos subimos sin querer en un autobús que va a Oxford, ya casi llegamos. ¿Qué sitio está bien para salir de fiesta? ¿Quieren venir? Nos bajamos cerca del Top Shop que, según le comenté a Helen, era más grande de lo que recordaba de la última vez que había ido a Oxford. Nos quedamos en la puerta de la tienda mientras yo llamaba incesantemente a todo el mundo que había conocido en la Universidad de Oxford, aún sin asimilar que estaba en Londres, pero no hubo suerte. Helen y yo coincidimos en lo que salir de fiesta era una causa perdida, pero era demasiado tarde para tomar el último metro que iba para las afueras a casa de mis padres. Decidimos tomar otro camión para volver al departamento de Finsbury Park que Helen compartía con su novio y me dijo que yo podía dormir en el sofá. Resistiéndome a abandonar mi ebria alucinación, cuando entramos en el departamento concluí que estábamos en la residencia de estudiantes de la Universidad de Oxford. Quizás una amiga de Helen seguía estudiando ahí. Helen se fue a la cama y yo me puse a mirar la agenda del celular para ver si alguien que conocía tenía ganas de fiesta. Llamé a mi amigo Will, un canadiense alto, de aspecto silvestre, flaco, con el pelo largo y rizado, y unos ojos pálidos como ópalos. Siempre me había gustado mucho. «Hola, guapa», dijo, con la voz empapada de vodka. «Tengo ganas de fiesta», le dije. «Pues vente». «¿Dónde estás? ¿Aún estás en Brinkman?» «Barmick. Vivo en Leamington Spa», dijo. «Te mando un mensaje con la dirección». Salí del departamento de Helen y fui a buscar un taxi de los que viajan entre ciudades. Después de 10 minutos, paseando por las calles, yo iba metabolizando el alcohol y por fin me di cuenta de que estaba en Londres y no en Oxford. Encontré una empresa de taxis pequeña con un escaparate de madera. Anuncié que quería un coche que me llevara a Leamington Spa, y el dinero no era un problema en absoluto, excepto que porque tenían que ser 100 libras más o menos, porque eso era todo lo que me quedaba en la cuenta y estaba el límite de quedarme en números rojos. Uno de los 3 hombres perplejos pasó detrás de la mampara de cristal para tomar una mapa de polvorienta y lo abrió teatralmente encima de 2 mesas que estaban juntas, cosa que divirtió a sus colegas. Todos se juntaron alrededor de las mesas esperando, mientras uno planeaba el trayecto haciendo rayas con una pluma roja, como si fuera el capitán de un barco que planeaba un ataque en contra de los piratas. Pinche güey mamón. Hasta en mi estado de embriaguez lo encontré exagerado. 250 libras, declaró finalmente. ¡Qué barbaridad!, dije, con un enojo digno de una clienta de clase media que se pone la mano sobre el collar de perlas, como si de los dos él fuera el que hacía la propuesta absurda. Señorita, es que si quiere ir a 3 condados de aquí a las 3 de la mañana, 250 libras es un precio razonable. Conseguí que bajara el precio a 200 libras. Will me dijo que él pagaría las 100 que me faltaban. Empezó a bajarme el alcohol cuando iba por la autopista M1 hacia las 4 de la madrugada, que espero que nunca tengan que decir o escribir esta frase en los que les queda de vida.
pero era demasiado tarde para echarse atrás. Así es como me sentía a menudo en medio de mis aventuras a altas horas de la madrugada, y me autoconvencía de que estaba sacándole el mayor partido a mi juventud. Una cita de Margaret Atwood pendía sobre este periodo de mi vida con una lámpara de techo. Cuando estás dentro de una historia, cuando la vives, no es una historia sino una confusión, un oscuro rugido, una ceguera, un montón de vidrios rotos y madera astillada como una casa en medio de un vendaval o un barco aplastado por los icebergs, o empujando hacia afuera a unos rápidos en los que vas a bordo y no va nadie que pueda hacer nada para impedirlo. Solo después se convierte en algo parecido a una narración, cuando lo estás contando a ti misma o a otra persona. Al final valdrá la pena, pensé, mientras sacaba la cabeza por la ventana en la autopista y el cielo se convertía en amanecer. Las anécdotas no se me van a acabar nunca. Llegué a las 5:30 de la mañana. Will me dio la bienvenida en la puerta con 5 billetes de 20 libras. El viaje y el destino eran la historia. Lo que ocurrió luego fue casi irrelevante. Nos quedamos despiertos bebiendo, hablando, nos tumbamos en la cama medio encuerados, fumando porros, escuchando discos de los Smith, parando solo brevemente para medio coger. Nos dormimos a las 11. Me desperté a las 3 de la tarde con un dolor de cabeza horroroso y la terrible sensación de que el chiste no era tan gracioso como me había parecido en la noche anterior. Miré la cuenta del banco. 0. Miré el celular. Decenas de mensajes preocupados de mis amigas. Había olvidado que le mandé a Farley una foto mía sonriendo más o menos contenta en la parte de atrás del taxi que corría por la autopista a las 4 de la mañana con el mensaje: una escapadita a las tierras medias. Elaboré un plan. Mi novio de la adolescencia, con el que había mantenido una vaga relación, estudiaba para ser médico en la Universidad de Barmig. Podía quedarme con él unos días hasta que me pagaran algo de dinero que me debían de mi trabajo de fin de semana repartiendo volantes y tomar un tren para volver a casa a tiempo para el examen de máster del periodismo que tenía el jueves. Sin embargo, cuando le mandé un mensaje, me dijo que no estaba, que se había ido de vacaciones. Sonó mi teléfono. Era Sophie. ¿Es verdad que estás en Leamington Spa? Sí. ¿Por? Porque quería seguir de fiesta y mi amigo Will estaba de fiesta y vive en Leamington Spa. Will, aún medio dormido, sonrió con los ojos cerrados y levantó el pulgar cargado de culpa. Ok, eso no tiene ningún sentido. ¿Cuándo vas a volver? No lo sé. Iba a quedarme con un exnovio, pero no está aquí y no tengo dinero para un tren. Hubo una larga pausa y pude sentir la preocupación de Sophie y cómo esto se convirtió en enojo. Está bien. Te compro un boleto de camión para que vuelvas. ¿Tienes batería en el celular? Sí. Te mandaré la información cuando lo compre. Gracias, te devolveré el dinero. Sophie me compró un boleto para el viaje en camión más largo que encontró, con la idea de que necesitaba algo de tiempo para calmarme, sola, con mis pensamientos, para reflexionar sobre las consecuencias de mis actos. Por desgracia para ella, terminé en el mismo camión en el que viajaba una despedida de soltera muy ruidosa en Londres. No, es que está morra de verdad. Qué desesperación, güey. Yo soy su amiga Sophie diciéndole, no mames ya, güey. Tomamos caballitos de tequila durante el viaje y me dieron un sombrero mexicano. Al día siguiente, cuando llamé a Sophie para darle las gracias por rescatarme, le pregunté si estaba molesta conmigo. Dolly, no estoy molesta contigo. Estoy preocupada por ti. ¿Por qué? Porque estabas tan borracha que pensabas que estabas en el centro de Oxford cuando estabas en el Top Shop de Oxford Circus. ¿Sabes lo vulnerable que te hace eso? ¿Ir por Londres tan borracha? Pues perdón, dije malhumorada. Me estaba divirtiendo. ¿Cuántas amigas mías más tienen que arruinarse por ir en taxi a la otra punta de la isla para que se acabe esta locura? Solo una. Farley, que unos meses después fue del sureste de Londres a Exeter. Volví a casa en taxi de un antro cuando un chico que le gustaba y que aún iba a la universidad le escribió, y ella le pidió al taxista que diera la vuelta y fuera a Devon. Hasta el día de hoy ella se encoge los hombros cuando la acusan de derrochadora y dice que el viaje solo costó 90 libras y un empaque de tabaco. La cifra ha ido aumentando a medida que hemos ido presionando para que nos dijera la verdad. Eran buenas historias y eso era lo que importaba. Era la razón de estar de mis 20 y pocos.
Era una máquina humana detectora de fragmentos de posibles anécdotas y rastreaba la tierra de la vida con la nariz apretada contra la hierba con la esperanza de encontrar algo que desenterrar. Otra noche en la que entre las dos teníamos 20 libras, Hicks y yo nos fuimos a un hotel fresa de Londres que, según me había prometido ella, era un hervidero de millonarios aburridos con un montón de bebida que buscaban la compañía de gente joven y divertida. En efecto, encontramos a 2 hombres de mediana edad de Dubái, uno de los cuales era dueño de un restaurante de curry en Edgware y el otro de una de las academias de inglés que hay encima de los locutorios de Tottenham Court Road. Hicks y yo hicimos nuestro numerito de contar ostentosamente el cuento bien ensayado de cómo nos conocimos en un crucero. Cantaba una banda y su marido se había tirado por la borda. Un día, cuando ambas estábamos solas, sentadas en la cubierta superior, fumando y mirando el mar, empezamos a hablar. Nos preguntaron si queríamos ir a casa de su amigo Rodney, que según nos aseguraron era un fiestero, que es un eufemismo universal, de generoso con alcohol y drogas. Nos amontonamos todos en su coche, que estaba afuera esperándonos. El chofer nos llevó a la torre de Edgware Road, que estaba lejos de la promesa del exceso y del glamour al estilo Estudio 45 que nos dijeron. Hicks y yo nos tomamos de la mano para entrar por la puerta y en el ascensor le mandé a Farley un mensaje con la dirección del edificio, por si me pasaba algo aquella noche. Un ritual más bien macabro, al que ella ya estaba bastante acostumbrada. Un hombre, chipirota, de unos 65 años con pijama a rayas, abrió la puerta. ¡Ay, Dios!, gritó mirándonos de arriba abajo. Es demasiado tarde, soy demasiado viejo para esto. Nuestros 2 nuevos amigos le prometieron que la fiesta no duraría mucho y que solo queríamos unas copas. Rodney nos invitó generosamente a pasar y nos preguntó qué queríamos beber. Dijo que los cócteles eran su especialidad mientras señalaba su bien abastecida cantina de los 60. Yo pedí un martini seco. Rodney me fascinaba, especialmente por las decenas de fotografías enmarcadas de sus nietos que tenía esparcidas por todas las superficies posibles. Recorrimos la casa con nuestros martinis, él aún en pijama, y me iba dando todos los nombres, edades y descripción del carácter de todos ellos. Mientras tanto, Hicks hacía lo que siempre hacía en noches como esa, hablar seriamente sobre filosofía como uno de los millonarios de Dubái, gesticulando dramáticamente mientras soltaba un monólogo sobre los existencialistas franceses, con los ojos saliéndosele de las cuencas, como no me olvides brotando de las grietas de las banquetas. Rodney y yo nos sentamos en el sofá y me contó su pasado legendario, negocios fallidos, el bar del que era dueño y que ahora era un supermercado, las modelos que le rompieron el corazón. En un momento dado detuvo su narración y enrolló un billete de 5 para las rayas de coca que había pintado en la mesita de café. Se apoyó en el respaldo del sofá y me miró. ¿Sabes? Es curioso, me recuerdas mucho a una mujer con la que me encontré varias veces en los 70, con el pelo largo y rubio, y unos ojos iguales a los tuyos. Salió un tiempo, de hecho, con un amigo mío. ¿Ah, sí?, le pregunté encendiendo el cigarro. ¿Quién era? Barbie. Creo que se llamaba Barbie. Yo tragué con dificultad acordándome de una anécdota que me había contado una vez mi madre sobre un apodo gracioso, pero también odioso, que le habían puesto cuando tenía 20 y pocos. Bárbara, respondí. Bárbara Levy. Sí, ¿conoces a esa mujer? Es mi madre, contesté. Se me puso la piel chinita. Pensé en ella, durmiendo en las afueras, y me imaginé qué pensaría de que su hija estuviera dándose un pase con un chipirota de 65 años con el que ella había estado en los 70. Me fui a la otra habitación, interrumpí la conferencia literaria de Hicks a su público simultáneamente embelesado e indiferente, y le dije que tenía que irme inmediatamente. Ella me dijo que después habría un after en un restaurante que uno de los hombres tenía en Edgware Road. Yo le dije que ya estábamos de after. Me preguntó si había caído sin querer en el terreno pantanoso de lo que va después del after y me había quedado ahí atrapada para siempre. Me pregunté si necesitaba que me echaran una cuerda para poder salir. No obstante, no puedo decir que todo fuera trágico porque no lo era. Mis amigas y yo seguíamos pensando que lo que hacíamos era un gran acto de empoderamiento y emancipación. Mi madre a menudo me decía que esa actitud que creíamos que era feminista no lo era, que imitar el comportamiento más incívico de los hombres no era una muestra de igualdad, permítanme.
Esa soy boy fue muy perjudicial para la causa, dijo una vez. Yo, sin embargo, aún creo que hubo momentos en los que aquellos años de fiesta fueron un acto desafiante y poderoso de celebración, un rechazo a usar mi cuerpo de la forma que se esperaba de mí. Una gran parte fue simplemente pasarla bien siguiendo nuestras propias reglas. Muchos de los recuerdos que tengo son de mí y una de las chicas alejándonos de una situación que nos aburría o no nos gustaba para pasar el tiempo con la otra. Yo estaba hambrienta de esas experiencias y satisfacía esas ansias con compañeras que pensaban como yo. Algunos de los recuerdos que tengo son alegres, otros tristes, y esa era la realidad. A veces bailaba con una sonrisa en la cara hasta el amanecer rodeada de mis mejores amigas. A veces me caía en la banqueta corriendo detrás del camión nocturno mientras llovía, y me quedaba tirada sobre el suelo mojado más de lo que debía. A veces chocaba contra un falón caminando por la calle y se me quedaba la barbilla amoratada durante días, pero a veces me despertaba con dos chicas que tenían resaca como yo y las tres nos dábamos cariño y nos apoyábamos y pasábamos la resaca con alegría. Ahora de vez en cuando me encuentro con una persona de esa época, algo borrosa, que dicen que pasaron una noche bebiendo conmigo en un rincón de una fiesta en casa de alguien y yo entro en pánico inmediatamente porque no me acuerdo de nada. Hace cosa de un año me encogí de hombros avergonzada cuando un taxista negro me preguntó si me llamaba Dolly, porque estaba seguro de que me había recogido cuando iba descalza y bastante perjudicada en una calle en Londres en el 2009. Sin embargo, una gran parte de esos años fue diversión fantástica y despreocupada. Una aventura por ciudades, condados, historias y personas con una pandilla de exploradoras con mallas de colores fosforescentes y demasiado delineador de ojos a mi lado. Y por lo menos, pensaba yo, por fin le había demostrado a todo el mundo que era una adulta. Por lo menos, por fin me podían tomar en serio. Estoy profundamente incómoda. Me incomoda mucho la idea de que ella... O sea, ella se puede contar la historia y nos puede contar la historia como quiera, pero yo pienso en... Me descoloca que se consideren buenas historias cuando no puede recordar muchas de ellas. Sí, eso. Como en el cómo puedes decir que son buenas historias si no estabas ahí. Y me anervia, pues. Me puse personal, perra. Por las malas. Por las malas. Viene una receta de macarrones con queso para la resaca que les voy a subir a Instagram. Y yo creo que le paramos aquí a la sesión de hoy. Con lo que me gustaría cerrar es preguntarnos eso, pues, ¿se pueden considerar buenas historias si honestamente no nos acordamos de ellas?